ONU ya se está quedando obsoleta, debería realmente haber una modificación contundente dentro de la ONU para que en efecto se terminen de resolver estos conflictos, porque pues se reúnen, digamos, pronuncias sobre conflictos internacionales, pero al final no termina pasando nunca nada. Mira la guerra en Ucrania, ya llevamos más de 6 meses y todo está igual, más allá de una pronunciación que hace la ONU o cualquier otro país, pues nadie toma como acciones concretas, o mejor dicho, Rusia pues no hace caso a lo que dice la ONU. Sí, a ver, el poder coercitivo de la ONU ya se ha demostrado, y básicamente el Consejo de Seguridad, que es limitado, es prácticamente en muchos sentidos nulo. Y yo creo que este mensaje de ampliar está basado en la lógica que muchas veces los conflictos están generados por alguno de los que está sentado en ese Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces es muy difícil que sucedan cosas en estas condiciones. El mundo ha cambiado, la estructura geopolítica cambió, la ONU no, ha cambiado muy poco, entonces creo que es momento de cambiar y que participen países que también tienen otra visión sobre lo que son los conflictos. Hoy el Consejo de Seguridad de la ONU, que son los que muchas veces tienen que definir qué se hace, muchas veces son los que participan en ese conflicto. Entonces, ¿cómo podemos pretender que tomen alguna decisión que tenga sentido y que tenga efecto cuando están sentados en el mismo lugar, están de los dos lados del mostrador, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy difícil. Y también habló de una resolución diplomática ante este conflicto. ¿Qué tan lejos estamos, digamos, que nuevamente las partes se sienten en la mesa con estos ánimos tan crispados y tan caldeados estos últimos días entre Ucrania y Rusia? Eso también puede ser una utopía, digamos, de alguna manera, o a lo mejor en el corto plazo por parte del presidente Joe Biden, que esta guerra termine de una manera justa. A ver, yo creo que la salida va a ser, de hecho, y es un poco lo que te comentaba anteriormente, esto se está configurando para el posicionamiento de Rusia en el sureste y anexando esas partes de Ucrania, esas 4 o 5 lugares en los cuales va a ser referéndum, que obviamente por la lógica de cómo está estructurado seguramente va a tener los votos positivos. Sería extraño que perdiera ahí, y eso lo veo muy difícil que pase al ámbito de la negociación. Yo creo que eso se va a terminar dando por hecho y que lamentablemente Ucrania va a resignar esa parte de su territorio. No veo otra opción y no creo que sea en una negociación diplomática, por lo menos por ahora. Claro. Gonzalo, también otro punto muy importante que tocó el presidente Joe Biden y es en relación a las tensiones que se han también avivado en estas últimas semanas entre Estados Unidos y China en torno a la isla de Taiwán. Estados Unidos dijo que no quería un conflicto, que no quería una guerra fría, que quería que los países sí tuvieran alianzas, digamos, libres, pero que no tuvieran ninguna responsabilidad política, ¿no? De estar de un lado o del otro. Esto también, pues, digamos, tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, y dijo una frase muy importante que me gustaría que pues analizáramos un poco. Dijo que no quería que un cambio de status quo con China y que estaba de acuerdo, digamos, con la política de una sola China. Pero hay una contradicción entre lo que dice el presidente Joe Biden y lo que hace Estados Unidos, ¿no? Al tener también relaciones comerciales con Taiwán y apoyarlo de alguna manera políticamente, ¿no? Bueno, acá creo que dijiste la palabra clave, ¿no? Yo creo que hay una visión quizás muy ambigua. Es imposible pensar en el status quo con Taiwán cuando uno está diciendo que quiere una sola China. Creo que ahí hay una contradicción enorme y que es parte de tratar de estar bien con las dos posiciones. Y eso no es viable en la política internacional. Es muy difícil estar bien con las dos posiciones. Y acá también hay que tomar otro tema en cuenta, ¿no? También Estados Unidos próximamente va a tener elecciones y ahí va a depender de qué signo termine liderando nuevamente Estados Unidos para ver cómo esta posición se refuerza, se debilita o se cambia totalmente, ¿no? Yo creo que de eso va a depender mucho. El gobierno demócrata ha tratado de ponerle paños fríos, pero no creo que sea la solución tratar de quedar bien con los dos, porque es muy difícil pararse Claro. y quedar bien con los dos. En Medio Oriente hay dos puntos importantes, Gonzalo, ya para ir finalizando nuestra conversación, porque lamentablemente se me acaba el tiempo para tantas cosas que podríamos analizar en nuestra conversación. Pero bueno, primero vamos con nuevamente el llamado a dos estados en el conflicto entre Israel y Palestina por parte del presidente Joe Biden. ¿Realmente es posible que esto se logre y cómo se podría lograr esto de dos estados? Bueno, eso también es un poco muy similar a lo que estamos hablando con lo de China y Taiwán, Claro. ¿no? Yo creo que es muy voluntarista. Lamentablemente, mucho de lo que escuchamos también del acuerdo de Biden, perdón, del discurso de Biden,
va mucho a un acuerdo de buena voluntad, lo cual hemos visto que eso no ha pasado en las últimas décadas y que es muy difícil que eso suceda por lo menos en el corto plazo. El conflicto sigue, va a seguir y va a ser muy difícil por lo menos ver en el corto plazo el funcionamiento de dos estados. Independientemente de que uno lo diga en un discurso, muchas veces eso lo tiene que bajar a tierra y yo creo que eso hoy no está bajado a tierra y no están las condiciones para eso. Sin duda. También hablemos, Gonzalo, de Irán, ¿no? El acuerdo nuclear con este país, la no proliferación de armas nucleares. También habló el presidente Raisi antes de que hablara el presidente Joe Biden y pues acusó de alguna manera a Estados Unidos de decir que fue la administración del antecesor de Joe Biden, Donald Trump, que pisoteó el acuerdo nuclear de 2015 cuando se retiró unilateralmente. ¿Qué va a pasar con este acuerdo nuclear? ¿Realmente sí se va, digamos, a salvar este pacto que hicieron estas naciones en el año 2015? A ver, el pacto se ha retomado muchísimas veces y muchas de esas veces Irán ha incumplido. Lo mismo ha pasado con Corea del Norte, como también comentaba el presidente Biden. Entonces es muy difícil. Nosotros acá en Latinoamérica también tenemos las experiencias regionales de lo que fueron los atentados en Argentina, ¿no? En los cuales también el gobierno de Irán, por lo menos las investigaciones apuntan hacia el gobierno de Irán. Entonces, y el gobierno de Irán obviamente trata de desligarse. Es muy difícil creer en su posición, ¿no? Hoy uno recibe la información de que van hacia un lado y que van a colaborar, y después cuando el proceso avanza, la colaboración se corta, ¿no? Irán sabe que es un instrumento Sí. importante para su defensa avanzar en lo nuclear, ¿no?